Shalom, shalom, querida familia del reino. Les habla la profeta Elimar Bracho de Soto y quiero compartir con ustedes en esta oportunidad la porción de los profetas. Vamos a estar compartiendo acerca del libro de Malaquías, el profeta Malaquías, desde el capítulo 1 completo y el capítulo 2 hasta el versículo número 7. Estaremos compartiendo este texto corto, pero con un mensaje muy, muy importante que nos habla a nosotros los profetas, pero también a los líderes espirituales, por decirlo de alguna manera, ministros, gente a la cual el Padre nos ha entregado una responsabilidad, que tenemos una asignación que no es nada fácil muchísimas veces, de también traer una palabra de corrección y debemos darla sin mezcla. Debemos darla sin mezcla, debemos darla. La palabra profética no se mezcla, no se le añade, no se le quita. La palabra profética no se adorna, la palabra profética no se suaviza, no se decora para que suene lindo. La palabra profética debe venir clara y tal cual como el Eterno la envía, porque cuando es la palabra del Eterno la que sale por la boca de un profeta, esa palabra va a provocar el efecto por el cual el Padre la ha enviado. Vamos entonces a hablar un poquito acerca del profeta Malaquías en esta Haftará, esta porción de los profetas número 6, que se llama Toldot, generaciones. Vamos a estar hablando entonces acerca de qué es lo que sucede. Malaquías, ¿quién es Malaquías? Malaquías fue un profeta que estuvo en el tiempo del segundo templo. Él viene a Jerusalén cuando se reconstruye el segundo templo. Él estaba en ese tiempo. Recordemos que el pueblo de Israel fue cautivo en Babel y luego viene el del cautiverio, vienen con un corazón arrepentido, vienen a levantar nuevamente pues el templo. Al principio estaban artesonando sus propias casas, pero luego, bueno, Ageo trae un despertar, Esdras, Nehemías, todo este conjunto de hombres que el Eterno levantó para establecer nuevamente pues el templo, su señorío, levantar la cultura del reino en su pueblo, pues en la casa de Judá. Y el profeta Malaquías viene a cumplir un papel muy importante dentro de todo el desarrollo de todos los acontecimientos que se dan luego de este segundo templo, porque él viene a traer un llamado al arrepentimiento. Muy específicamente, Malaquías fue llamado a hacer un llamado al arrepentimiento, a denunciar el pecado tanto del pueblo como de los sacerdotes. Él llamó a un alineamiento, el profeta Malaquías. Vino entonces después del exilio de Babilonia, ellos retornaron y Malaquías cumple su ministerio en ese tiempo. Había mucho divorcio, había matrimonios entre tribus, matrimonios mixtos, había deshonra en cuanto a la ofrenda y había deshonra de parte de los sacerdotes porque ellos recibían ofrendas que no estaban alineadas a lo que el Padre había establecido en su Torá. Las ofrendas entonces no eran conforme al corazón del Padre, no eran ofrendas de honra, eran ritos, es decir, el pueblo había caído en una dinámica religiosa de hacer, pero su corazón estaba desviado de lo que el Padre les había demandado o les estaba demandando. Entonces vemos aquí básicamente el mensaje del profeta Malaquías tiene que ver con esa palabra de confrontación, esa palabra de denuncia del pecado. Malaquías desarrolló su ministerio aproximadamente en el año 450 antes de la era común. Estuvo Malaquías en ese tiempo, escribió este libro y básicamente su libro tiene que ver con la profecía contra la casa de Judá por la deshonra. El Eterno le dice, yo los he amado. Les habla acerca de la diferencia que estaba en el corazón del Eterno en cuanto a Esaú y a Jacob. Y nos habla también de cuando dice, no tenemos un mismo Padre, una de las frases que se habla en el libro de Malaquías. Nos habla acerca entonces de honra, nos habla acerca de que el Eterno ha sido padre para su pueblo y ellos pues llevaron una actitud de ligereza.
Básicamente eso, tenía que ver con una actitud del pueblo de ligereza, de no honrar, de no valorar lo que el Eterno había hecho por ellos, aunque al principio llegaron con mucho fuego para hacer cosas, arrepentidos o contentos porque habían regresado a su tierra, pues luego pues que se empezó esta condición empezó a menguar dentro de ellos. Y Malaquías entonces condena y le da una palabra muy fuerte a los sacerdotes y al pueblo porque ellos habían abandonado al Eterno cayendo en ligereza y deshonrándolo. Vamos entonces a estar compartiendo, les voy a estar leyendo la escritura en todos estos pasajes y el Eterno nos va a ir ampliando lo que Él nos quiere decir a nosotros. Recuerden que cuando nosotros leemos un mensaje, no solamente tiene que ver con leer algo que pasó. El Padre siempre quiere hablarnos a través de esto, quiere darnos un mensaje y cómo poder traerlo a nuestro contexto. Es lo que el Eterno quiere que nosotros aprendamos de esta lección, de esto que Malaquías habló, que habló al pueblo judío en ese momento. Entonces, nos habla a nosotros en nuestros días, por ejemplo, a los ministros del Padre Eterno, acerca de nosotros no tener un compromiso con el pueblo, con el que dirá el pueblo, sino hacer la voluntad del Padre, aunque eso implique a veces quedar mal con la gente, quedar mal con el pueblo o perder gente. Necesitamos hacer lo que el Padre nos está mandando a hacer. Debemos denunciar la ligereza, debemos denunciar lo corrupto, debemos hacer lo que el Padre nos está mandando a hacer y debemos tener un carácter firme. Así que aquí hubo una gran confrontación. Vamos a estar entonces leyendo, voy a tener aquí mis notitas a la mano y vamos a estar leyendo el libro de Malaquías. Dice, el Dios de Israel. Profecía o carga del oráculo de el Eterno para Israel por mano de Malaquías. Dice, os he amado, dice el Eterno, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? Dice el Eterno. No es Esaú hermano de Jacob, pero a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Sus montes destiné a la desolación y su herencia a los chacales del desierto. Fíjate que el Eterno dice, no los he amado, y el pueblo se pregunta, ¿en qué nos has amado? Es decir, ellos estaban en una actitud no solamente de ligereza, de deshonra, sino que ni siquiera podían identificar el amor del Padre o hacer remembranza de todo lo que el Padre hizo con Abraham, Isaac, Jacob, con Moisés, con el pueblo, todo lo que había pasado. Ellos decían, ¿en qué nos has amado? No estaban reconociendo, no estaban en una actitud de adoración al Padre Eterno. Y dice, ¿acaso no es Esaú hermano de Jacob, pero a Jacob amé y a Esaú aborrecí? Recordemos que una de las relaciones que tiene la porción de los profetas con la paracha tiene que ver con la palabra que nos habla acerca del nacimiento de Esaú y de Jacob. ¿Quién era Esaú y quién era Jacob? En el libro de Romanos, capítulo 12, lo pudimos leer, que Esaú era un profano, era un idólatra, era un ligero, era uno de una simiente corrupta. Sin embargo, Jacob era un hombre recto, alineado con el Eterno, alineado con la Torah, y fue bendecido por su padre, no porque lo engañó, porque esa fue la primera bendición que le entregó, sino que luego cuando lo envía a Padán Aram a buscar mujer de las hijas de Labán, él lo bendice con la bendición de su padre Abraham. Y aquí nos habla acerca de eso. Él amó a Jacob, a Esaú aborrecí, dice la escritura. Y vemos qué fue lo que hizo Esaú. Esaú fue y se unió a las mujeres de Het. Esaú fue y cuando vio que su padre bendijo a Jacob, fue y buscó a las mujeres de Ismael. No solamente ya lo había hecho, ya se había unido con mujeres paganas. La escritura enseña que eso era contrario a la voluntad del padre y eso trajo amargura a Isaac y a Rebeca, sino que luego que se enteró que eso era amargura para ellos, entonces lo hizo peor, se vengó de los padres. Era una simiente corrupta, retorcida, era la simiente de la serpiente, la simiente del enemigo. El Eterno dice que lo aborreció el profano Esaú. Y dice en el versículo 4, aunque Edom diga, hemos sido arruinados, pero volveremos a edificar las ruinas, así dice el Eterno Sebaot. ¿Quién es Edom? Los descendientes de Esaú. Y de Edom proviene el imperio romano.
Es decir, que cuando usted ve todo lo que tiene que ver con el Imperio Romano y el sistema romano, que es enemigo, el oponente del pueblo del Eterno, como Roma siempre ha tratado de pervertir el camino. Por ejemplo, cambió el sábado para el domingo, trajo todo tipo de costumbres de religiosidad, todo tipo de costumbres contrarias las costumbres, a la cultura del reino, y hoy día seguimos viendo el sistema romano en nuestras vidas. Todavía seguimos viendo la rivalidad entre Edom perdón, entre Esaú y Jacob. Nosotros somos el pueblo de Jacob, pero Edom es todo lo que tiene que ver con el sistema romano y el paganismo, y ese paganismo aún está metido dentro del pueblo del Eterno y tenemos que sacarlo. Tenemos que identificarlo. Pero mire la profecía que está aquí contra Edom. Dice, aunque Edom diga, hemos sido arruinados, pero volveremos a edificar las ruinas. Así dice el Eterno Sebaot, ellos se edificarán, pero yo destruiré. Y se los llamará tierra perversa, pueblo de la ira perenne del Eterno. Wow, es decir, el juicio contra la casa, contra el pueblo de Edom, de Esaú, siempre estará permanente porque fue aborrecido por el Padre, y desde que estuvieron en el vientre de Rebeca, el Eterno le entrega esta palabra a Rebeca: hay dos pueblos dentro de ti, dos naciones divididas dentro de ti. Entonces, aunque Edom se levante, aunque Roma se levante, hay una profecía de destrucción y de juicio permanente, perenne sobre el pueblo. Dice, y la ira perenne del Eterno está sobre Edom. Y vuestros mismos ojos lo verán y diréis, grande es el Eterno, más allá de los confines de la tierra. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Pues, si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está el temor que se me debe? Dice el Eterno Sebaot a vosotros. Oh sacerdotes, que despreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Recordemos que el Eterno aquí le está diciendo, el hijo honra al padre y el siervo a su señor, pero ustedes no me están honrando a mí. Aquí el Eterno está reclamando un corazón que estaba deshonrándolo a él, y no solamente lo estaban deshonrando, sino que tenían un corazón hipócrita, que estaban trayendo ofrendas y tenían acciones de religiosidad, acciones de rito. Ellos estaban enfocados en el rito, pero su corazón estaba lejos del Eterno. Dice, en que ofreciste sobre mi altar comida mancillada, y diréis, ¿en qué hemos mancillado? Considerando la mesa del Eterno despreciable. Pues cuando ofreciste lo ciego para el sacrificio, ¿no está mal? Está reclamando el Eterno. Y cuando ofreciste lo cojo o lo enfermo, ¿no está mal? Presentadlo a tu príncipe. ¿Acaso se complacerá de ti o le serás acepto? Dice el Eterno Sebaot. Y no solamente aquí hay un reclamo para el pueblo, sino a los sacerdotes. Recordemos que en la Torá especifica claramente cómo el Eterno demanda las ofrendas, qué es lo que él pide. El Padre es específico en las ofrendas que él demanda. Y aquí el pueblo le estaba entregando lo cojo, le estaba entregando lo que no servía, lo que no le estaban entregando lo más importante. Estaban dando unas ofrendas que no eran alineadas, ni si su corazón estaba desviado. ¿Qué se puede esperar? Cuando el corazón de un pueblo está desviado, va a o no ofrenda o va a ofrendar lo cojo, lo manco, cualquier cosa. Pero cuando el corazón de un pueblo está alineado con el corazón del Padre, va a ofrendar y va a honrar con esa ofrenda. Ellos estaban deshonrando con sus ofrendas, y los sacerdotes estaban deshonrando recibiendo eso que estaban recibiendo. Dice, ahora pues, y aquí también le reclama el Eterno. Recuerden que en ese tiempo no había un rey, no había un rey. En ese tiempo no había rey, y el Eterno les está ahí reclamando. ¿Ustedes le traerían eso al príncipe? ¿Le traerían eso a un rey? No. Entonces, ¿cómo me lo van a traer a mí? Dice, ahora pues, implorad el favor de él para que tenga compasión de nosotros. Es decir, cuando hay una actitud de deshonra, cuando un pueblo está en pecado, ¿qué es lo que se tiene que hacer cuando hay pecado y ese pecado provoca
el juicio correctivo del Padre, implorar, postrarse. Yo voy a decir esto, que yo he visto muchísimas veces. A veces el juicio correctivo del Padre viene hacia toda velocidad sobre un pueblo o sobre personas. Y cuando esa persona se postra y se humilla, se rinde y se arrepiente, inclina su corazón, le sale al encuentro el juicio correctivo, la misericordia. Antes de que llegue la justicia para corregir, la misericordia sale al encuentro. Y el proceso que va a venir sobre esa persona que se postró ya no es un proceso durísimo, ahora viene un proceso diferente, porque el proceso que se activa para los hijos del Eterno va a corresponder al corazón que tiene esa persona, si está humillado, si está dispuesto a cambiar, si está dispuesto a alinearse con el Padre. Entonces, eso es importantísimo, este principio entenderlo. Dice, pues si de vuestra mano procede todo esto, ¿cómo lo habréis de aplacar? Dice el Eterno Sebaot. O si hubiera entre vosotros quien os cerrara las puertas para que no se encendierais en vano mi altar, no tengo complacencia en vosotros, dice el Eterno Sebaot, ni aceptaré ofrenda de vuestras manos. Le sigue diciendo el Eterno, no acepto la ofrenda de ese altar de vuestras manos. Desde el levante del sol hasta su ocaso, mi nombre es grande entre las naciones. Le está haciendo ver el Eterno aquí la grandeza. Es decir, ustedes me deshonran y no reconocen mi grandeza. Dice, y en todo lugar se ofrecerá a mi nombre sacrificio de incienso y ofrenda limpia, porque mi nombre es grande entre las naciones, dice el Eterno Sebaot. Pero vosotros lo profanáis cuando decís, la mesa del Eterno es pura, es impura, y su fruto, su alimento no vale la pena. Y exclamáis, cuán tedioso es esto. Y me tratáis desdeñosamente, dice el Eterno Sebaot. Me traéis lo robado. Mira, ¿qué le está reclamando aquí el Señor? Es decir, ustedes son ligeros, ustedes no están honrando mi nombre, dicen que la mesa es impura y su fruto, su alimento no vale la pena. ¿Cuán tedioso es esto? Es decir, el Eterno reconoce y el Eterno identifica el fastidio del corazón de aquellos que aunque estén haciendo algo que parezca para Dios, no es sincero. Mire, si traemos esto a nuestro contexto, ¿cuántos hombres y mujeres hoy día están haciendo algo de forma mecánica, sencillamente porque, bueno, esto es el ministerio, ya me toca, ¿qué más? Pero el Padre reconoce cuando hay un fastidio en el corazón, cuando hay deshonra, cuando hay ligereza, y Él esto lo deshonra y Él reclama una verdadera adoración. Entonces dice, me traéis lo robado, lo cojo y lo enfermo para presentar la ofrenda. Y la he de aceptar de vuestra mano, dice el Eterno, maldito el fraudulento. Por Dios, que teniendo macho robusto en su rebaño, sacrifica con juramento al Eterno lo dañado. Porque yo, el gran rey, dice el Eterno Sebaot, y mi nombre es temible entre las naciones. Es decir, ¿por qué les dice malditos? ¿Por qué? Porque la escritura nos dice que cuando nosotros obedecemos, recibimos bendición. Cuando desobedecemos, recibimos maldición. Entonces, ¿qué les está diciendo el Eterno aquí? Ustedes están en maldición. ¿Por qué están en maldición? Porque ustedes están trayendo lo peor que tienen. Esto nos deja a nosotros una gran enseñanza, pueblo del Eterno. Y es que ahorita, en nuestro contexto, nosotros debemos darle al Padre lo mejor. Debemos ofrendarle lo mejor, y cuando le ofrendamos lo mejor tiene que ser con un corazón que se rinda a Él, que lo ame y que lo honre, que lo honremos desde el corazón, porque desde el corazón va a salir todo lo que nosotros hagamos por Él y para Él. Luego, vemos acá, pasamos al capítulo 2. El capítulo 2 dice contra los sacerdotes. Ahora no solamente está confrontando al pueblo por su ligereza, por su deshonra en cuanto a la ofrenda, en cuanto a su corazón ligero, sino que ahora va hacia los sacerdotes. Vemos el ejemplo de la ofrenda de Caín y de Abel. La ofrenda de Abel agradó al Eterno, la de Caín no agradó al Eterno. No le agradó. Dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no escucháis ni hacéis caso de ello,
para dar gloria a mi nombre, dice el Eterno Sebaot, haré recaer la maldición. Wow, ahora no solamente era sobre el pueblo, sino eran sobre aquellos sacerdotes que estaban arropando, de alguna manera estaban, no arropando, estaban siendo cómplices del pecado. Porque una cosa es quedarte callado con algo y otra cosa es ser cómplice. Si ellos traían la ofrenda que no estaba alineada al diseño de la Torá, ellos sencillamente tenían que no recibirla, pero ellos no solamente la aceptaban, la entregaban al Eterno así. Es decir, tanto los sacerdotes como el pueblo estaban corruptos y el Eterno les reclama esta palabra. Dice, haré recaer la maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Si las maldeciré porque no hacéis caso de mi mandato. ¿Qué dice aquí? Es decir, cuando el pueblo traía la ofrenda, ellos bendecían al pueblo. Ellos seguían todo el rito como si la ofrenda hubiese sido acepta o alineada con la demanda que establece el Padre en la Torá. Ellos bendecían, pero el Eterno dice, pues yo voy a maldecir tus bendiciones. Y esto nos deja a nosotros una gran enseñanza también, que cuando nosotros bendecimos a alguien, cuando nosotros bendecimos a alguien y participamos de algo que es corrupto delante del Eterno, participando de esto y bendiciendo, esa bendición no va a llegar. Es decir, si usted es un hombre, una mujer de Dios, un ministro del Señor, y alguien está incurriendo en algo malo, y usted sabe, vamos a traer un ejemplo, vamos a suponer que el que más diezma en su congregación, usted sabe que está en negocios corruptos, y usted recibe esas ofrendas, usted recibe ese dinero sabiendo de dónde viene, y usted lo bendice y proclama que hay prosperidad sobre su vida. Esa bendición no le va a alcanzar, si todo lo contrario, esa bendición que usted lanza, el Padre la convierte en una maldición. ¿Por qué? Porque está desalineado del Padre, del corazón del Padre, y eso no trae una honra al Padre. Eso es tratar de santificar o de redimir lo irredimible. Entonces, eso no procede. Y eso era lo que estaba sucediendo en ese momento. La gente traía lo peor. Su corazón se había desalineado del diseño del Padre. Y dice, he aquí que arrancaré la simiente para vuestro mal y esparciré estiércol sobre vuestros rostros, el estiércol de las víctimas de vuestras solemnidades, y seréis arrastrados con él. Wow. Recordemos lo que el Eterno le dice a los levitas. Le dijeron, el Eterno le dijo, yo soy tu heredad, serás para mí mi especial tesoro. Eso le dijo el Eterno a los levitas. Pero ¿por qué les dijo eso el Eterno a los levitas cuando le dio esas palabras? Ustedes serán para mí mi especial tesoro. Si ustedes me sirven con todo el corazón, si ustedes me sirven, serán para mí mi especial tesoro. Hay una porción que dice, yo seré tu porción, yo seré tu porción, yo seré tu heredad. ¿Y qué vemos aquí? Que estaba entonces el sacerdocio, un sacerdocio corrompido y un pueblo corrompido. Y aquí el Eterno le dice que iba a tomar de ese estiércol de las víctimas. Es decir, mi rechazo es tal que haré esto como usted dice, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que mi pacto pueda ser con Leví, dice el Eterno. Wow. Yo les envié este mandamiento para que mi pacto pueda ser con Leví. Es decir, ustedes serán mi especial tesoro. Yo seré tu porción si tú ejerces un sacerdocio conforme a lo que yo te indiqué, no conforme a la corrupción de tu corazón y a quedar bien con un pueblo. Cuando nosotros los ministros del Eterno entramos en una dinámica corrupta de querer quedar bien con el pueblo, deshonrando al Eterno, entonces el Eterno no está comprometido a respaldar lo que nosotros estamos haciendo. Y dice, mi pacto con él era vida y paz. Está hablando con Leví. Esto es un reproche para los sacerdotes. Mi pacto con él era vida y paz. Se lo di por su temor con que me temió y porque guardaba reverencia ante mi nombre. Es decir, amor y paz, pacto de amor y paz, pero porque guardaba su nombre y tenía reverencia. Pero en el momento que estos sacerdotes se tuercen, estos sacerdotes de la casa de Judá se tuercen,
Igual que el pueblo, el Eterno los confronta y no los va a respaldar. Y dice, la ley de verdad estaba en su boca y no había injusticia en sus labios. En paz y en rectitud anduvo conmigo e hizo volver a muchos de su iniquidad. Wow. Hizo volver a muchos de su iniquidad. Una de las grandes asignaciones de los hombres y mujeres que hemos sido puestos al frente de generaciones es hacer volver al pueblo de su iniquidad. ¿Sabes que hay gente que tiene temor de dar una palabra confrontativa porque se le va a ir gente? ¿Sabes que hay pastores que tienen temor de dar una palabra de corrección, de confrontación porque se le va a ir el que más diezma? ¿Sabes que hay gente que está dando un mensaje muy liviano y ligero porque si da un mensaje confrontativo entonces ya no va a ser tan popular? El Padre nos está llamando a cuentas en este tiempo, así como confrontó a los sacerdotes a través del profeta Malaquías. También esa palabra tiene que ser de análisis, de reflexión para nosotros, de instrucción, para nosotros alinearnos siempre con el corazón del Padre y entender que lo más importante que podemos hacer es hacer la voluntad del Padre y confrontar lo que tengamos que confrontar a quien tengamos que confrontar, así suene duro. Yo a veces he dado palabras que hay gente que ha dicho, ay, pero es que esta mujer es muy dura. Yo digo, bueno, no hubiese podido caminar con los profetas de la Escritura, de la Torá, porque eso sí es duro. Esta palabra que estoy leyendo en Jeremías es dura. Y usted dirá, ay, pero es que la palabra exhorta, consuela. ¿Y dónde está ahí la consolación? Bueno, eso es una clase aparte que vamos a ver en la escuela de profetas, pero la palabra viene, la dureza de la palabra viene según la condición del corazón de aquel que la recibe. Si hay un corazón endurecido, si hay un corazón rebelde, el Padre no le va a venir con plumas. El Padre siempre le va a enviar a alguien que le dé una palabra que quebrante, que venga a confrontar y a denunciar y a dejar al descubierto la condición del corazón de aquel que recibe la palabra. Continúa entonces y ya estamos terminando. Dice, pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, porque la ley se ha de buscar en su boca, pues él es el mensajero del eterno Sebaot. Vimos entonces, versículo 6, el líder o el ministro, el profeta, el pastor, el ministro debe hacer volver al pueblo de su mala conducta, de su iniquidad. Debe señalarla. Ahora, hay casos de casos. Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona es confrontada por un ministro y la persona no quiere corregir? Bueno, pero ya el ministro hizo lo que tenía que hacer. Ya la persona lo hizo, le confrontó, y lo que no puede hacer el espíritu del Ruach no lo puede hacer ningún hombre. Si el Ruach no la puede hacer, si el Espíritu Santo no la puede hacer, ningún ministro lo va a poder hacer. Pero lo importante es hacer el trabajo. Aunque el pueblo lo reciba o no lo reciba, hay que hacer el trabajo de corrección. Y por último, dice entonces que pues en los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, porque la ley se ha de buscar en su boca. ¿Qué es lo que tienen que buscar en nuestra boca? La Torá del Eterno, pues él es el mensajero del Eterno Sebaot. Aquí está entonces confrontando a los sacerdotes por su corrupción, por su ligereza, y les está señalando, mostrando qué es lo que realmente un sacerdote o un ministro, en ese momento un sacerdote debe hacer para hacer volver el corazón del pueblo a el Eterno. En este tiempo, esos levitas somos nosotros. ¿En qué sentido? En que en ese tiempo eran levitas o los sacerdotes, pero en este tiempo nosotros somos esos ministros que el Padre ha asignado a traer verdad, justicia, equidad, a impartir la Torah del Eterno, pero no a conveniencia del hombre, sino a conveniencia del Eterno, de su reino, de su voluntad y de su agenda. Eso es lo que el Eterno va a respaldar. Si una persona, esta palabra es impactante, pero si una persona, un ministro bendice a alguien que está de espaldas al Eterno, esa bendición no llega, no va a llegar. Espero esta palabra, este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Estamos en la porción de los profetas número 6. Quiero invitarles a poder estudiar
todas las semanas, la porción de los profetas y la paracha semanal. Estamos en las 6, vamos a las 7. Esto va a traer un nivel de crecimiento, de madurez espiritual a nuestras vidas. Es muy importante que podamos tomar este sistema de estudio, ¿ok? Quiero invitarle a compartir esta enseñanza. Quiero invitarles también a suscribirse a este canal Profeta Elimar Bracho, y quiero invitarles también a sembrar en este ministerio. Somos un ministerio que ha decidido estudiar, practicar y obedecer la Torá del Eterno y poder impartir de todo lo que el Padre nos ha entregado. Tenemos escuelas gratuitas, tenemos diferentes puertas abiertas para instruir al pueblo, para equipar. Siempre estamos sembrando, cada semana le damos el material al pueblo que estudia con nosotros, pero por supuesto para todo hay que, necesitamos los recursos económicos para avanzar. Somos un equipo de trabajo, necesitamos esos recursos para avanzar y para seguir llevando y expandiendo la palabra del Eterno a las naciones. Por eso quiero invitarte a traer una semilla que honre este ministerio, que honre el Eterno también, que honre nuestra vida, y voy a dejarte la información financiera acá en la descripción de este video para que puedas dar tu semilla de bendición. Proclamo cosecha sobre todos aquellos que siembran una semilla en este nuestro ministerio, altares de adoración. Y por último, recordarles entonces que puedes compartir este mensaje con otros para que la palabra del Eterno corra cada día. Un gran abrazo para todos. Les habló su profeta y amiga Elimar Bracho.